Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otoy, tu washan hatkarao so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Patamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu yare wakwai pika spurana inhanai tu yare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran Wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu traya tawaka spurana inhanai waya kahamin Wayakana kote shichiru sunay ananya nanwaya. Antes shihia bushwa. En Anas Guayú garantizamos la atención integral de tu bebé desde el primer día. Recuerda que es deber de nuestros afiliados registrar a sus hijos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y reportarlos a tiempo ante su EPS. Así, tu pequeño accede a sus controles, vacunas y cuidados necesarios. Cuidamos de lo más importante, tu familia. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. EPSI ka Anas Guayú ay ta bangsa tina kuep te piche meishi kana para hatkat kai hotun hata hain hanai en registro na muy puranai hanai naya otun tin pushwa uri ayu hanai mai ke ketta pat registro kana mana ai retramaku na hirena ai mahne na kerto no control ket pushware hey ha shatas mai hai ramatente ku hamaten sumunte EPS ket nei wan hinte ho uru hipia ha kia kan wani wair ko hanai kemai te EPSI ket Anas Guayú. El tema de la semana. Hehoru, te puedes hacer so semana kat. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y Yo Hablemos de Salud. Hoy 9 de mayo hablaremos de un tema muy importante, la prevención de la enfermedad diarreica aguda en niños y niñas. La enfermedad diarreica aguda es una de las principales causas de consulta y hospitalización en menores de 5 años. En zonas de altas temperaturas y dificultad de acceso al agua potable, el riesgo aumenta. La buena noticia es que la diarrea se puede prevenir con medidas sencillas pero muy efectivas. Por eso, hoy nos acompaña el doctor Franklin Saravia, médico pediatra, líder experto de la EPS indígena Anas Guayú, quien nos estará hablando sobre cómo cuidar a nuestros niños y evitar complicaciones. Doctor, bienvenido a este espacio. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio de salud. Soy el doctor Franklin Saravia, médico pediatra, experto líder salud infantil de la EPSI Anas Guayú. Watamar pushwa anaya se horu hapa inte puchka mauro ya bien mauro solo para trabajar que te puch otamosia tu yo to con te EPSI kat Anas Guayú hokai kat ashwan sopna ain mahawasuri tu e hija kanane te pichka nairu hout kan mau naya te ari kar watasari squat te pich tayuri e hija kat apa kar watasari RG te picho na pitad harap naya Watahari te piche ko uyu irin suri harai huya na nohori kana irua erha erate mar que tra no usho in moria in nohori in wina mana erari mias na moi terra ire kana moi na are que este hija kana te piche nohori ti iru na ma moinka analis kuat patra wane wai ruku hamoin te watumo wai mai nune hija te piche anen so que kate ani asha wamachi doctor que Franklin Alejandro Saravia doctor spoy te piche anaho isauta etawa sopna te piche o ta etash ni wamasulu te EPSI ka Anas Guayú. Bueno, doctor, iniciemos con una pregunta y es ¿qué es la enfermedad diarreica aguda y por qué es tan peligrosa en niños pequeños? Hamos eka te hija kanane te piche kana hamos maka que quema imaginamos no uyu kanairo. La enfermedad diarreica aguda es una infección gastrointestinal y es definida
como la presencia de 3 o más deposiciones en 24 horas, junto con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor de 14 días. Las enfermedades diarreicas agudas pueden ocurrir a cualquier edad de la vida, pero es en los niños menores de 5 años de edad, como los lactantes que tienen menos de 2 años, los que están más predispuestos a desarrollar esta enfermedad y a presentar complicaciones muy importantes como sepsis, deshidratación e incluso llevar a la muerte. Generalmente se asociaba la enfermedad diarreica aguda a un desencadenante de la deshidratación, que a pesar de ser un efecto grave y de alto riesgo, no es el único que debe tenerse en cuenta a la hora de tratar y de prevenir la diarrea. Otras situaciones como infecciones por virus, bacterias, parásitos, que resultan en algunos casos en septicemias. Ojo con la desnutrición, la falta de nutrientes esenciales para el adecuado funcionamiento del cuerpo predispone a una enfermedad diarreica aguda. Y cuando tenemos niños o niñas con los sistemas inmunológicos deficientes o comprometidos, es decir, tienen las defensas bajas y no pueden responder adecuadamente a la enfermedad. Las personas con mayor riesgo de tener enfermedad diarreica aguda, como lo dije, son los niños menores de 5 años de edad. Nari nek doctor que sawata que matet ayuri que te hija que terra sulu ayuri snai nayura ne te pitch que nairo eshis pone iten maka pienchto punento pura ka kat senain te sokai sawai kahamun terpehe oren kwat man hintes ne hija kakari economoi sa poro kai pienchimen terra mayenchi te pitch chinte que esto nai hoka man ho uyu que nara ho ukan suri harai huya nare piyama ine huya na chuhairi que te pitch narai ro hoshis pur mai mahule naya ante hanan te pitch que nai tan que se puso na wararu ya reds terra ayus na yura esto ayus puso al nare ro na tom se he han no halin chini ihe on hintes kamun ashaka has niru ashaka has puso al te ntaro nas kamun o puso al te shakaras ntaro hot kala ana kala tum tapa chinte que mas por Hawaii mahan tanje atex anainten kun urein chini watuma hore han wanepi no hot se shaka han te na wan chinte que es por se wani hore han chinte que american no ir nai mani stonte hija hot no es niña ho chinte que ayuri mayen donde hija ka wayu moreo wayu raura mat san sanai spola mun ko hoya tu wali no chinte que ho kan ho uyu kan por skamun mat san anchi he has pan sante nai mani ho uyu kan wani ir na ko. Tu mente también necesita cuidados. Respira, descansa, comparte con quienes amas y busca ayuda si la necesitas. Cuidar la salud mental es un acto de amor propio. Hazlo por ti. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Juntos gestionamos salud. Tikiru pna wane oir hukua ai mahanes anes sana ri hai rote su kuat hirka pa hmoin wane oir hukua te nair kana te pitch kana himari kana kari ha panai wanepi no hura insna aira nair namui wante kasna etanka hirka pa namui hutchkat hanaki te psi kana swayu hiya kana to wayakan acha haira shuwa kuat pa purana. Bueno, doctor, ya conociendo qué es la enfermedad diarreica aguda, quisiera que nos hablara cuáles son las principales causas de esta y qué prácticas pueden ayudarnos a prevenirla. Kasama kasit que te hija que nana ne te pitch que nairu hamun te squat pues pura wakari hay na yamar wai mo insuri no toy. Las principales causas de enfermedad diarreica aguda se llaman infecciones virales, entre estos el famoso rotavirus. Oh, sorpresa de que, gracias a Dios, contamos en la actualidad con una vacuna que se llama vacuna para la prevención de rotavirus y esta se aplica a los 2 y a los 4 meses de edad a todos los niños y niñas. Pero fíjense ustedes que no solamente son los virus, pueden haber causas por bacterias, causas por parásitos, por hongos o por otros tipos de enfermedades que pueden llevar a una enfermedad diarreica aguda. Pero, ¿cuáles factores se pueden presentar que contribuyan a que haya mayor riesgo de enfermedad diarreica aguda? El uso y consumo de agua no potable en preparaciones cuando están haciendo los alimentos en el hogar. Anemia o desnutrición, contacto cercano con pacientes que tienen diarrea, viajes a sitios
con alta incidencia de diarrea, la ausencia de inodoros o inadecuada eliminación de excretas y basuras en el hogar, cuando las madres son menores de 20 años de edad, cuando se presentan lactantes que no han recibido lactancia materna exclusiva, es decir, hasta los 6 meses de edad, o que se les suspende esta lactancia antes de tiempo, cuando no tienen ese esquema de vacunación completo, niños con malnutrición o desnutrición y presencia de otras enfermedades como cáncer, VIH, SIDA, infecciones por hepatitis, etc., hacinamiento y la falta de adherencia o acceso para realizar los lavados de manos. Anore no doctor que vamos en sawata kamato. Te paras a en casa, casi reúne hija, hia, terra wanel rotavirus manakat, o tamsihia, anaya o sento mareo pamacuna, puro hotora, terra wanel kan leerlo que no te pichkan, na pura na pianto o isaitana, na te pichkan, na piama panay kashi o tapiench panay kashi. Ir kan amir ne los tuintin squaipa. Terra extra hija que tenai gente burio na gente casa ya rutsa na gente le wanul na gente no to na gente wane hija shiare yara me isa la tenika no le ureine pia pa para si mures pushu atra casa stoma o tamshi ne gente holin putre hija que gente que no ureine su achuha wa mal este asa wan gente ureine china chuha wa piro penikashi no rahan wan gente inkin ne ter mal non kin chip mat sanai no sanai tapa chinte que hois por tasari wanulu este gente que ayate wanulu man kayu tenika que kana y resheter cáncer wanulu naka VIH sida tamsia ayuri que nai no pana o tanai no soso terra mayen gente que estoma man ka ewesa ay mahane wane pina te pichkan suri watasari wanulu hot para hanare hay man que na ente makun que pushu wananai. Para evitar enfermedades respiratorias y diarreas, lávate las manos, consume agua segura, ventila tu casa y mantén tus vacunas al día. Un mensaje de la EPS indígena Anas Guayú. Juntos gestionamos salud. Pura nori na ho importo wanulu que to shunu ka te ihaka urein hata hapwanepi. Husa win ures ara kahush ota wa ta hipiapa. Haira pa wanepi to makuna kat namaina te pichka nairo. Puchkat no ki hamo te EPS ikat Anas Guayú. Doctor, por último, indíquenos qué deben hacer las madres o cuidadoras cuando un niño empieza con síntomas de diarrea y cuándo es necesario llevarlo al centro de salud. Wane asakira jiro hatka. Kasa sairat kone yu munka sunter hotre hija kanan chinte que shiao tenau nam mayewa otoinai. Harap shin hachi suru haine suru mitre hereka. En caso de que un niño o niña presente un cuadro diarreico, ¿qué es lo indispensable o qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo debemos actuar? Hay varios puntos. Primero, la ingestión abundante o de una manera continua de sales de rehidratación oral. Son las famosas papeletas o sobres de suero. Debemos prepararles líquidos mediante cocción de cereales en granos o molidos, por lo menos hacerle agua de arroz tostado, de maíz o cebada. Podemos hacerle también aquellos preparados con papa, con plátano, arroz, agua, siempre y cuando se combine con la dieta habitual que incluye alimentos con almidón como la papa, la yuca, ñame o maíz, preparados de preferencia con sal. Evitar en estos niños y niñas el consumo de lácteos y de alimentos con azúcar añadida. Tener presente cuáles son los signos de alarma para consultar el servicio de urgencia. Por eso nosotros vivimos y venimos siempre inculcándole a nuestra comunidad los 3 mensajes claves que deben de ellos tener muy en claro para cuando deban consultar algún servicio de urgencia. Las bebidas carbonatadas como gaseosas, refrescos de soda, no se recomienda. No se recomienda como tampoco las bebidas rehidratantes para deportistas. Soluciones orales como electrolitos menores de 40 milimoles por litro de sodio en su composición. Esto es lo recomendable.
ano putshmai huata kamate te asau na te pichka na manka hirri na iha tunu hapa po karina manta na sakar otam siete te hai rehat kana mai te tra suero oral monaka hai ramaten tumal isari he chik hai rentia kana wane oi roku hamun skot pensen chin te ke raka hatra pushwa ten sen hat ke tra roi tu hosn sen hat hiraka tra pura anaka de hai raka not ska kain te rech not ska kain te su ka ka chon ti chi pura hapan te no mai ayat chin teke matauran te ita kanuris chike thair kan nomoi honi ramata ni sulom tre herleka pehekar hana hipia e oer ni ni rahan wane per control un chinte ke honi ramata ni no kama kamai na te pich kana iro mat sen sanai potre iha ka no she ko moi chingwe pia ro wato no sirentera oi kana kali ro na tienta tercasios que tra anas mantera pura kare iha tumnaka no hai rentera no hontirin chinte ke no yo hontirin mano cher haike masese no que muy te casa hai recarwane pina pone ne ihe no choni que ni sale chiqui o uni ramatania no mana mancher hai que musne doctor que muy sawata kama. Muchas gracias al doctor Franklin Alejandro Sarabia, médico pediatra, líder experto de la EPSI Anas Guayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Anaya otsihor usawha pahitmente puts que ya kan wane oiruku e win pehe orikan hopuhe orikan na chan kan paraima uchtu han kan wane oirnaku usawha pahitmente puts que na haima hai honte pichkan put ne ihad ya otentin sa wane oiruku soto hai hiya kan otawayakan achaha hirashi wakuat pahpurana.